Dios les bendiga. Amén. El Señor les bendiga, de verdad. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Este micrófono está casi descargado. Me búscate una pila ya En el gavetero, en la gaveta de la AA. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Ustedes ven que la presencia de Dios, cuando todos pues nos conectamos con Él, se puede sentir. Amén. Porque Dios lo único que necesita es que le adoremos Amén. para Él moverse. Dios no miente, Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si todos le adoramos, usted se olvida de los problemas que dejó en la casa, de las cosas que tiene que hacer. Usted se desconecta de todas estas cosas de aquí de la tierra y pone su mente para arriba. Entonces Dios se mueve. Amén. La base bíblica que tenemos para el tema de esta noche se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 11. Si son tan amables, pónganse unos segundos de pies. 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 11. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mi alma engrandece al Todopoderoso. ¿Lo tienen? Amén. Gloria al nombre de Cristo. Mi alma adora y glorifica al que vive y reina. 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Gloria a Dios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Le voy a hablar bajo el tema los dones espirituales son para edificación. ¿Cómo dije? Los dones espirituales son para edificación. Los dones espirituales son para la edificación, tanto del que tiene el don como de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Cuando hablamos de edificación, estamos hablando de construir. Estamos hablando de implantar en alguien, de la persona que oye en una virtud, de que esa persona crezca, tanto en el conocimiento como en aplicarse la palabra de Dios. Y en base a eso actúan los dones del Espíritu en nuestras vidas. Hay personas que creen o piensan que ya los dones cesaron, que ya los dones se acabaron. Pero hoy vamos a ver, a través de un paseo por las Escrituras, de que los dones todavía siguen operando, pero no en todo el mundo. Los dones operan en aquella persona que creen a Dios. Si usted no cree, si yo no creo, no pueden operar los dones en mí. Porque este camino es un asunto de fe. Esto es un asunto de creerle a Dios. Si
Si no le creemos a Dios, no hay posibilidad de que un don pueda operar en mí a través del Espíritu Santo. ¿En quiénes depositó el Espíritu Santo sus dones y sigue depositando todavía sus dones? En la persona que le creen. Los dones del Espíritu son recursos espirituales provechosos para la persona que los recibe y para la iglesia. El Espíritu Santo los reparte como Él quiere y todo creyente se lo puede pedir al Señor. ¿Escuchó eso? El Espíritu Santo es quien reparte los dones. Hay personas que tienen más de un don. Hay quien tiene 2, hay quien tiene 3 y otro hasta 5 dones. Una persona puede llegar a tener todos los dones. Pero Él es quien los reparte al creyente, a su pueblo, a todo aquel que ya le ha entregado su corazón a Jesucristo. Y un creyente también, si no tiene ningún don, puede anhelarlo, puede pedirlo al Señor. La sabiduría es uno de los dones. Y la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Que se lo pida a Dios. ¿A quién se lo pida? A Dios. Que Él da conforme a cada quien y sin reproche. Pero usted debe anhelarlo, debe de pedirlo. Vamos a comenzar explicando el don número 1. Don de sabiduría. El don de palabra de sabiduría permite a las personas hablar clara y convincentemente sobre los propósitos de Dios. Cuando una persona tiene el don de sabiduría, habla claramente, habla convincentemente, de manera que el que lo escucha puede entender el mensaje que está transmitiendo esa persona. ¿Pero qué transmite esa persona con el don de sabiduría? Transmite el mensaje, el propósito de Dios para con la vida nuestra. Ese es el don de sabiduría. Don número 2. El don de palabra de ciencia. Este es uno de los dones más importantes. Todos son importantes, pero este es uno de los dones más importantes. Dice que el don de ciencia o el don de palabra de ciencia es la revelación sobrenatural del Espíritu Santo de ciertos hechos, verdades y detalles probados para propósito específico, como revelar planes del enemigo, descubrir pecados escondidos, revelar causas de enfermedades y estrategias para orar. Oiga lo que es el don de ciencia. Una persona con el don de ciencia puede ver en el Espíritu o por el Espíritu a alguien que esté cometiendo pecados ocultos. Puede Dios dejarle ver en el Espíritu una estrategia, un plan que tenga el diablo contra usted o contra mí. O alguien que esté maquinando algo para hacerse daño, para hacerle algo, daño a otras personas. El don de ciencia opera así. En vez de hay personas que están operando, o sea, en el pensamiento están pensando hacer algo. Y la persona que tiene el don de ciencia, el Espíritu Santo en ese mismo momento le revela a esa persona que esa otra persona está pensando en hacerse daño. Y lo tiene en el pensamiento, Así obra el don de ciencia. Es importante entender esto. Y estos dones están operando actualmente hoy. Muchos dirían, pero yo no lo veo. Yo quisiera recibirlo, dirían otros. Pero para eso hay que creer. Dios exige que tengamos fe en Él. Recuérdense que la fe de la salvación, todos la tenemos. Pero la fe de la salvación es una. Y la fe para los dones es otra. ¿Sabía usted eso? O sea que ya todos nosotros somos salvos. Por el hecho de creer en Jesucristo, de aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador. Ahora, para que Dios haga algo por medio de nosotros y nos regale un don, cualquier don que usted quiera que Dios le regale, necesitamos creer. Porque sin fe Dios no puede obrar. Gloria al nombre del Señor. El don de ciencia también, Dios le puede revelar a una persona que alguien tiene una enfermedad. Gloria al nombre del Señor. O sea, alguien de ustedes puede tener una enfermedad y si yo tengo el don de ciencia, Dios puede revelarme a mí que usted está enfermo, sin usted decirme nada. Eso lo hace el Espíritu Santo.
Vámonos para el don número 3. El don de la fe. No de la fe de la salvación, porque ya le dije que la fe de la salvación la tenemos todo. El don de la fe es un don espiritual que el Espíritu Santo le da a algunos cristianos para confiar en la presencia de Él o del poder. Las promesas de Dios, para creer en las promesas de Dios. O sea, Dios da el don de fe para que nosotros creamos en su promesa. Y la promesa de Dios es que donde quiera que nosotros vayamos, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando la persona tiene ese don de fe, no hay nada imposible para esa persona, porque todo lo cree. Ahora, no todos tenemos esa fe. ¿Sabe que hay personas que se enferman y se encierran con Dios en ayuno y oración y tienen esa fe tan grande y no salen de ahí hasta que Dios no los sane? ¿Usted sabía eso? Pero habemos otros que no. Habemos otros que tenemos poca fe y cogemos para de los médicos, nos bebemos una pastilla y cuántas cosas. Ahora, si yo tengo el don de fe, yo no lo puedo obligar a usted a que usted tenga la fe que yo tengo, porque la fe es un don. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, ese don Dios lo da para que confiemos en las promesas de Él. La persona con este don pueden imaginar lo que hay que hacer y confiar en Dios para lograrlo. O sea, nosotros podemos imaginarlo y creer en lo que hay que hacer. Y ahí confiamos en Dios para que Dios pues haga lo que tiene que hacer. Porque recuérdese que no somos nosotros. La persona que tiene ese don, no hay que creer que Dios lo va a hacer en un futuro, no. Es instantáneamente. Porque eso se llama don de fe. ¿Cuántos quieren ese don? Amén. ¿Cuántos quieren ese don? Dígame. Con fuerza. Vamos a pasar al don número 4, don de sanidad. El don de sanidad es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo para sanar a los enfermos sin la intervención de la ciencia médica y sin medios naturales. ¿Escuchó eso? Cuando la persona tiene el don de sanidad, ora por la persona y las personas se sanan sin ninguna otra intervención, Porque hay gente que dice, yo voy a orar para que Dios pues toque a los médicos o use los médicos. El don de sanidad es diferente. Ellos se pueden orar por eso, no me vaya a malinterpretar. Pero el don de sanidad es diferente. Cuando una persona tiene el don de sanidad y ora por usted, no necesita otro medio. No necesita intervención de la ciencia médica. No necesita intervención de ninguna otra cosa, de ningún otro medio naturales. El poder de Dios se manifiesta en la persona que está enfermo y es sanada por su poder. Gloria al nombre del Señor. Seguimos con el don número 5. Don de hacer milagros. El don de hacer milagros es hacer algo asombroso o maravilloso que se cree que solo está al alcance de Dios. Por ejemplo, resucitar un muerto. Usted sabe que para un muerto resucitar, eso solamente se entiende que el único que puede hacer eso es Dios. Por eso se le llama milagros. Los milagros son instantáneos. ¿Oyó? Ellos hay sanidades y hay milagros. Entiéndase bien. Los milagros son instantáneos. Pero hay sanidades que Dios las hace progresivas también. Pero cuando es un milagro, usted dice, Dios operó un milagro, obró un milagro. Usted lo ve ahí mismo, al instante. No tiene que esperar un tiempo. No tiene que esperar un tiempo de procesos. Instantáneamente la persona recibe el milagro. Esa es la persona que tiene el don de milagros. ¿Cuánto le gustaría ese don? Amén. Resucitar un muerto. ¿Cuánto le gustaría que Dios resucite un muerto usándolo usted como instrumento? Amén. Eso es un milagro. Crear órganos o miembros del cuerpo. Un órgano que le falte a una persona. Por ejemplo, un ojo. Una persona que tiene el don de los milagros puede orar por una persona que le falte un ojo y a esa persona instantáneamente Dios le pone ese otro ojo. Un pie es más corto que otro. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuántos milagros hay que podríamos seguir pues mencionando? Que solamente Dios tiene el alcance, tiene el poder para Dios hacerlo. Don número 6. Don de profecía. El don de profecía es un don espiritual
que permite a las personas recibir revelaciones y declararla para edificar, exhortar o consolar a los demás. Oiga bien, aquí yo quiero que usted ponga mucha atención en lo que es el don de profecía, porque ahora mismo, en este tiempo que nosotros estamos, es donde hay más profetas. Ahora todo el mundo quiere ser profeta. Ahora todo el mundo quiere estar profetizando por las redes, por donde quiera. Y hay gente que tiene su grupito de profetas. Hay personas que andan detrás de profecía. Que viene la profeta para acá, fulano de tal, o el profeta fulano de tal. Ya todo el mundo quiere arrancar para allá porque ellos quieren recibir una palabra. Y hay quienes le dicen a esos profetas: profeta, profetíceme, yo necesito una palabra. Como que se ha malinterpretado el don de lo que es la profecía. El don de profecía es un don espiritual que permite a la persona recibir revelaciones y declararla. Cuando una persona tiene el don de profecía, recibe primero la revelación de Dios y segundo, la declara a la persona a la cual fue enviada. ¿Para qué? Lleva un objetivo. Dios no hace nada por hacerlo. El Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros conocemos, no es un Dios de hacer show. ¿Sabe usted eso? El Dios de la Biblia no hace show. Cuando Dios hace algo, lo hace con propósito, con un propósito definido y bien claro. Número 1, la profecía es para edificar. Número 2, para exhortar. Número 3, para consolar a los demás. ¿Cómo dije? Exhortar, edificar y consolar. Para eso viene la profecía. Pero yo quiero que usted entienda que un profeta no es solamente el que recibe una revelación y la declara. Profeta también es una persona que anuncia la voz de Dios, la palabra de Dios. No sé si usted sabía eso, pero si no lo sabe, sépalo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Usted sabe que ahora en este tiempo la gente que le gusta que le profeticen y le digan: abre tu mano, toma una llave, recibe una jipeta, recibe un carro, una mujer, no sé, una casa. Y ese es el tipo de profecía que vemos hoy. Que abunda, porque yo hay profetas de Dios. Yo creo que hay profetas de Dios, hombres y mujeres que Dios les revela, y cuando hablan y dicen: así dice el Señor, se cumple lo que ellos están diciendo. Y se le puede creer. Pero, como todos los dones, el enemigo sabe imitar los dones. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted entienda que una gente también puede profetizar con un espíritu de adivinación. Gloria al nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 4, verso 3. No, 14:3, perdón. ¿Lo tienen? 14:3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, para fortalecer la fe de los demás. ¿Lo ve? Que lo que estoy hablando tiene apoyo por las escrituras. El que profetiza habla ¿a quién? Al hombre. A los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero la gente nada más quiere la consolación. Así es, bueno, que te digan que tú estés pasando por un proceso difícil y venga un profeta y te diga: mira, dice el Señor que por ese proceso que tú estás pasando, ya tú vas a salir de ahí. Esa profecía la reciben muchos. Claro, porque esa es una profecía que es bien buena y nos conviene a nosotros. Pero esta otra partecita, la segunda partecita de la palabra profecía, no nos gusta mucho. ¿Sabe cuál es? Exhortación. No nos gusta que nos exhorten. Y eso también lo lleva a la profecía. Yo no puedo pensar que el Dios de la Biblia solamente me esté hablando a mí bien, bien, bien y yo caminando mal. Entonces, ¿qué Dios es ese? Yo no creo que sea el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia siempre, cuando ande caminando mal, cuando ande caminando torcido, siempre te va a venir a exhortar por medio de la profecía. Si es Dios que está hablando, lo primero que Dios tiene que decirte, que arregle tu camino. ¿Para qué Dios usaba a los profetas en Israel?
Usted no ve que cada vez que Dios movía a un profeta y lo mandaba al pueblo o lo mandaba al rey, ¿a qué era? Dile, así dice el Señor. Y ahí venían con el mensaje, la palabra dura de exhortación, de reprensión. Pero esa profecía no la quiere todo el mundo. Pero Dios también edifica. La palabra viene para edificar. La palabra de la profecía viene para edificarnos a nosotros. Y viene también para fortalecernos en la fe. Pero tenemos que recibir a las tres. Tenemos que recibir la edificación. Tenemos que recibir la reprensión también. Alaban al Señor. Un profeta enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios. Llama a lo que son justos, a lo que no son justos al arrepentimiento. Y recibe revelaciones y dirección del Señor para nuestro beneficio. Él puede ver el futuro y predecir lo que va a acontecer con el fin de poner en sobreaviso a una nación o un pueblo, una familia o una persona individual. El profeta, el que tiene el don de la profecía, puede ver el futuro. Gloria al nombre del Señor. Y puede predecir lo que va a acontecer porque ya Dios se lo ha mostrado. Eso es lo mismo que sucedió con Juan. Juan estaba vivo en el tiempo que recibió la palabra profética de Apocalipsis. Apocalipsis, a Juan Dios lo saca del cuerpo y lo lleva en el espíritu al futuro. Juan vio todo lo que iba a pasar en el futuro. Y por eso tenemos hoy Apocalipsis. Lo mismo que sucedió con Moisés. A Moisés Dios lo saca y lo traslada en el espíritu, pero al pasado. Y le muestra cuando él estaba creando todas las cosas. Y le dice cómo fue que se creó todas las cosas. Por eso Moisés escribió el libro de Génesis. Seguimos ahora con el don número 7. El don de discernimiento de espíritu. Ese don sí es importante. Ese es otro de los más importantes que hay. Todos son importantes, pero hay unos que son más importantes que otros. Cuando está el don de discernimiento de espíritu, el don de discernimiento de espíritu es ese don que permite recibir fuentes que no son visibles para los sentidos naturales. Este don permite descubrir lo que proviene de Dios, de la naturaleza humana o del diablo. ¿Escuchó eso? Este don permite descubrir o discernir lo que viene de Dios, lo que viene de nuestra naturaleza humana o lo que viene de Satanás. De manera que el que tiene el don de discernimiento de espíritu conoce cuando algo viene si es de Dios. El que tiene el don de discernimiento de espíritu, cuando una persona le habla a usted en profecía y usted tiene ese don, usted discierne instantáneamente si esa persona está hablando de Dios o no está hablando de Dios. Usted discierne cuando esa persona esté actuando, si está actuando en emoción, gloria al nombre del Señor, o es el diablo que lo está usando. Ese es el don de discernimiento de espíritu. Mire, el que tiene el don de discernimiento de espíritu, solamente con mirar a una persona, el Espíritu Santo mira así, le desnuda a la persona delante así. Y le dice todo lo que esa persona es. Usted puede ver todo lo que esa persona es en un segundo. Por eso es importante ese don. ¿Cuántos quieren ese don? Amén. Yo tengo un amigo que él tiene ese don. Y una vez estábamos juntos. Nosotros teníamos un pastor ya que murió, casualmente hermano de Pepe. Y una vez llega un hombre allá a la casa. Cuando el amigo mío lo ve con el don de discernimiento, y en un segundo el Espíritu Santo le reveló quién era esa persona. Y él le advierte al pastor y le dice: mire, pastor, ese hombre es un engañador. Y dice el pastor: ¿cómo va a ser? Sí, es un engañador. Si lo acepta en su casa, usted verá que lo va a engañar. El pastor no se llevó del consejo. ¿Y sabe con cuánto lo tumbó? Con unos miles fuertes ya. Al final lo engañó y se fue. Después está el pastor llorando: ay, yo no me llevé del consejo que tú me decías. Dice: bueno, Dios me lo reveló y usted no lo quiso escuchar. Entonces, hermano, el que tiene el don de discernimiento de espíritu puede ver muchas cosas que la persona común y corriente no la pueden ver. Porque es un don de Dios, es un don dado por el Espíritu Santo.
revelar lo que es bueno para nosotros desde el punto de vista de Dios. Eso también permite ese don. Revelar lo que es bueno desde el punto de vista que Dios quiere para nosotros. También permite liberar a personas. El que tiene el don de discernimiento de espíritu se puede dar cuenta cuando hay personas que están atadas. Aún dentro del mismo evangelio. Porque dentro de nosotros, hermano, hay personas que todavía, lamentablemente, están en el camino, pero no se han rendido a Dios. Y todavía tienen atadura. Pero el que tiene el don de discernimiento de espíritu puede ver a esa persona y orar por esa persona y liberarla. Bajo el poder de Dios, claro está, porque nosotros no hacemos nada. También permite percibir el origen y el significado de las manifestaciones espirituales. Permite percibir el origen y el significado de las manifestaciones espirituales. ¿De dónde viene? El origen es el principio. ¿De dónde viene esta manifestación? La persona que tiene el don de discernimiento de espíritu sabe cuando es un demonio y sabe cuando es el Espíritu Santo que está moviendo. Yo lo pude ver también eso con una pastora que tuvimos, la presidenta del concilio, que nosotros tuvimos allá en nuestro país, en la ciudad de Santo Domingo. Una vez teníamos un retiro y esa mujer tenía el don de discernimiento de espíritu. Y una persona estaba hablando en lengua desde los bancos. Y ella pudo percibir en el espíritu que esa persona estaba hablando de parte del diablo. Y ella desde allá los reprendió y le dijo: ¿hasta cuándo, Satanás, te vas a cansar de hablar basura por esa boca? Te calla en el nombre de Jesús. Y la mujer se tuvo que callar. Eso es un don muy importante, debemos de pedirlo. ¿Cuántos lo quieren? Quienes reciben revelaciones verdaderas acerca del pasado, el presente y el futuro, tienen el don también de discernimiento. Gloria al nombre del Señor. Seguimos con el don número 8. Don de géneros de lengua. ¿Cuántos saben que hay el don de géneros de lengua? No de una sola lengua, sino de géneros, de varios. Vamos a entrar en detalle en esto, porque yo quiero que ustedes aprendan sobre esto. Hay personas que son cesacionistas, que creen que ya eso todo cesó. Eso nada más llegó a los apóstoles y que ya de ahí eso no pasó para nosotros. Pero es importante entender que este don todavía está operando. Pero casi este don obra con otro don que se llama interpretación de lengua, obran juntos. La mayoría de las personas que tienen el don de lengua tienen el don de interpretarla. Y si no lo tiene él, entonces Dios levanta a otra persona para que interprete lo que dice. Y si la persona que lo tiene, no hay otro lado que pueda interpretar lo que está hablando, debe de pedirle a Dios en oración el don de interpretarla. Vamos a ver, porque esto da una enseñanza. Don de género de lengua. El verso dice diversos géneros de lengua. Podría ser traducido diversos géneros de idioma también. El don de lengua es la capacidad dada por el Espíritu Santo de orar, alabar o hablar a Dios con idioma desconocido de aquel que lo habla. Si esta persona no tiene el don de la interpretación de las lenguas, debe de pedirlo a Dios en oración. O sea que el que tiene el don de la lengua o de género de lengua puede orar a Dios en lengua. Aunque usted no entienda lo que usted habla, si tiene ese don, el Espíritu Santo lo pone a fluir, orando en lengua. Gloria al nombre del Señor. Puede alabar a Dios en lengua. Y le puede hablar a Dios también. Gloria al nombre del Señor. Veamos qué dice Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Léalo. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. ¿A quién? A los que creen. O sea que si yo no creo, a mí no me va a seguir ninguna señal. Y vamos a ver cuáles son las señales que Cristo dice que le van a seguir a los que creen. Eso no solamente está limitado a los discípulos. Eso no terminó con los discípulos. No, Jesucristo dice que estas señales le van a seguir
O sea, ni tenemos que buscarla. Si nosotros tenemos esa fe en Dios, para que Dios haga a través de nosotros, esas señales nos van a seguir a nosotros. Vamos a ver cuáles son las señales. En mi nombre echarán fuera. Demonios. Fuera. Demonios. ¿Cómo se van los demonios? ¿En el nombre de quién? De Jesús. No en el nombre de Benjamín. No. No en el nombre de ninguno de ustedes. ¿Cómo salen los demonios? En el nombre de En el nombre de Jesús. Esta es una de las señales. Hablarán nuevas. Léalo ahí, que ahí está. lenguas. Entonces, ¿se acabó el hablar en lengua? No. ¿O está vigente? Todavía está vigente. Pero para eso hay que creer. ¿Por qué muchos no lo hablan? No la hablan las nuevas lenguas. Porque no creen. Esto es sencillo, hermanos. Hablarán nuevas. Lenguas. No dice una sola lengua en singular. Nuevas lenguas. Eso se llama el don de géneros de lenguas. Hablar varias lenguas. Hablar en un dialecto angelical. En el dialecto del cielo. Bueno, y que mucha gente no lo quieran creer, esos son problemas de ellos, pero es bíblico. Y si está en la Biblia, yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará Daño. daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y Sanarán. sanarán. Esa es otra cosa, que hay mucha gente que dice que solamente los milagros llegaron a los discípulos. Que los últimos milagros Dios lo hizo a través de los discípulos. Y que ya no hay más milagros. Por eso creen que la manifestación del Espíritu Santo, ellos piensan que no es el Espíritu Santo, sino que son demonios. Pero el Espíritu Santo puede descender sobre una persona, sanarla, liberarla, llenarla, ponerla a hablar en lengua, ponerla a avanzar, ponerla a brincar, como Él lo quiere hacer. Yo he visto personas en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, que salen corriendo disparados como un rayo, hermano. Así es. Corriendo, otros brincan. Otros duran una hora avanzando, dando vueltas, y no caen al suelo. Por eso vamos a decir nosotros que son demonios. No. No. Hay que tener cuenta con eso. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea que el don de los milagros sigue operando todavía. Dios sigue sanando gente. Dios sigue liberando gente. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces es importante, hermano, que entendamos esto. Porque hay gente que cree que el don de las lenguas no está vigente. Veamos qué sigue diciendo la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. El que habla en lengua, ¿a quién habla? A los hombres. Aunque por el Espíritu habla misterios, nadie lo entiende, ¿eh? Cuando una persona está hablando en lengua, yo me fajo aquí a hablar en lengua, ¿qué usted me va a entender a mí? No me va a entender nada. Porque estoy hablando misterio. Estoy hablando en el idioma angelical, en el idioma del cielo. Seguimos. Yo lo que quiero es que ustedes vean lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Y que sepa que los dones están operando todos. Y que si usted no lo tiene, puede recibirlo pidiéndoselo a Dios en oración. La Biblia dice que nosotros tenemos que anhelar los dones espirituales. Y sobre todo que profeticemos, dice 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Anhelar los dones espirituales y sobre todo que profeticemos. 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No para exaltar a mi persona, ni exhibir a mi persona, sino para edificación de la iglesia. Los dones dados por Dios son para edificar la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Aquí no dice que no se debe hablar. Aquí dice que el que habla en lengua extraña, le pida a Dios
el don de la interpretación. ¿Para qué? Porque si la Biblia está diciendo que los dones son para nosotros edificar la iglesia, si yo hablo en lengua, usted tiene que saber qué es lo que yo estoy hablando para poderse edificar. ¿O no? Si yo hablo en lengua, ¿cuál es el mensaje que le voy a transmitir a ustedes si ustedes no entienden? Ahora, si yo puedo interpretar la lengua, sí, ustedes pueden saber lo que Dios está hablando. ¿Están entendiendo? Amén. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ve? Que aquí las cosas en Dios son claras. Como te dice una cosa, te dice la otra. Cuando oramos en lengua, nuestro espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo no entiendo nada. ¿Cuántos han hablado lengua aquí? Amén. ¿Y cuántos han entendido lo que están hablando en la lengua? No han entendido. Entonces deben pedir a Dios el don de la interpretación de las lenguas para que puedan entender. Doy gracias a Dios. Oiga lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo era un maestro, mire, que enseñaba sin ningún tipo de duda, claramente. Pablo le dice a los corintios: yo hablo más lengua que todos ustedes, pero cuando estoy en la iglesia, yo prefiero hablar 5 palabras para edificar a las personas que me están escuchando, que 1000 en lengua y que nadie entienda. Seguimos, 14:23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulo, no dirá que está loco. Vamos a poner, aquí estamos nosotros todos reunidos, aquí. Este lugar lo hemos cogido como la iglesia del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Todos nos reunimos y todos comenzamos a hablar lengua. Y viene una persona, un incrédulo, que entra aquí por primera vez y nos ve a todos nosotros hablando en lengua y no entiende nada de lo que hablamos. ¿Qué va a decir que somos nosotros? Locos. Eso es lo mismo que está diciendo la Biblia. Va a decir: estos son los que son un grupo de locos, y se va a ir. ¿Cómo esta gente me va a invitar a mí para acá? Y todos están hablando un idioma que yo no conozco. O son locos. ¿Saben por qué no dicen locos? Como yo nosotros. No es que no esté el don está. Lo que pasa es que hay gente que no lo saben usar por falta de conocimiento. Los corintios eran uno de esas personas. Pero el don de lengua está vigente. El don de género de lengua está vigente. También el don de la interpretación de lengua está vigente. Pero hay que pedirlo. El que no lo tiene que pedirlo. Mira lo que sigue diciendo el verso 26 del mismo capítulo 14. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. Oiga, tiene lenguas. Tiene lenguas. Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si hablo alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más, o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Mire, en la iglesia las cosas llevan un orden. Si nosotros nos reunimos aquí y alguien de ustedes habla en lengua, la Biblia dice que uno tiene que hablar. 1, y lo más 3. 3 personas se pueden parar a la misma vez hablando en lengua, pero tiene que haber uno que interprete. Si no hay una persona que interprete, vamos a ver qué sigue diciendo el 28. Y si no hay un intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ve que esto es un orden. En la iglesia todo lo que se habla aquí, sea canciones, sea exhortaciones, sea himno, lo que sea, tiene que ser para edificación. Si no nos edificamos nosotros en el momento que duramos aquí en la iglesia, pues no nos sirvió de nada. Se perdió el tiempo. Entonces todo lo que se hace en la iglesia es para edificación. Por eso dije que los dones del Espíritu Santo son ¿para qué? ¿No recuerdan el tema? Para edificación. ¿Para qué son los dones? Tanto el género de lengua como los demás dones
son para edificarlos a ustedes y para edificarme yo. Todo lo que hacemos aquí es para edificarnos, porque debemos de crecer en el conocimiento. No siempre vamos a estar siendo niños en cuanto a lo que es el conocimiento. El don de interpretación de lenguas es la capacidad dada por el Espíritu Santo para entender un idioma antes de conocido, aún incluso al intérprete, y para traducirlo para otros. ¿Te oye? El don de género de lengua es esa iluminación que el Espíritu Santo le da a la persona para poder explicarlo, al igual que el que interpreta tampoco sabe, se da cuenta en el momento que está interpretando qué es lo que Dios está transmitiendo, porque él no entiende tampoco nada. Mientras no le llega la interpretación que el Espíritu Santo da, él no entiende tampoco, aún teniendo el don de la interpretación. Pero una vez que transmite el mensaje interpretando, puede transmitir qué es el mensaje que Dios está hablando por esa persona que habla en lengua. Seguimos con el don número 9. Don de servicio. El don de servicio es la capacidad de ayudar a personas o a la iglesia a satisfacer sus necesidades prácticas. Don de servicio. ¿Cuánto le gustaría tener ese don? Amén. Tampoco. Ese es un don que lleva mucha responsabilidad el servir, ¿eh? Don de servicio. Don de servicio es la capacidad de ayudar a personas o a la iglesia a satisfacer sus necesidades prácticas. Ese don no le gusta a todo el mundo. Las personas que con el don de servicio a menudo no se dan cuenta de que es un don. Ellos asumen que todos podemos encontrarnos o concentrarnos con lo que otra persona necesita y brindarle esa ayuda en el momento adecuado y de la manera correcta. Casi el que tiene el don de servicio no se da cuenta. Siempre está soltando a los demás que ayuden también como él. Pero no nos damos cuenta, y el que tiene ese don no se da cuenta que ese es un don que tiene y que por eso lo hace con tanto amor. Y le sirve a personas, hermanos, que son familia y a los que no son familia. A los que son sus amigos y a los que no son sus amigos. Le sirve igual, porque es un don. Vamos con el don número 10. Don de enseñanza. El don de enseñanza es la capacidad dada por Dios para entender y comunicar la verdad bíblica de manera clara y relevante, para que haya entendimiento y aplicación. La persona que tiene el don de la enseñanza comunica clara la enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Para que las personas que escuchan tengan entendimiento y se apliquen lo que esa persona que tiene el don de la enseñanza está enseñando. Don de exhortación. El don de exhortación es un don espiritual que permite a algunas personas animar y convencer a otros. ¿Está oyendo lo que es el don de exhortación? Es un don espiritual que permite a algunos a animar, a convencer a otra persona. O sea, cuando yo tengo el don de exhortación, yo le puedo ayudar a usted, lo puedo convencer a usted a que usted siga para adelante en el camino del Señor. Usted no ve que hay personas que tienen el don de exhortación y usted puede estar como esté y esa persona llega a su casa o llega donde usted esté y comienza a hablarle. Y usted siente que esa persona, con las palabras que le habla, le transmite paz, le transmite fuerza, le transmite deseo de seguir adelante. Esas son personas que tienen el don de exhortación. Pero hay otras que no tienen ese don y quieren hacerlo. Y lo que quieren es un palo en la boca. Por eso la Biblia dice que hay personas, que hay palabras que son como golpe de espada. Esas palabras que son como golpe de espada están en la boca de personas que creen que pueden exhortar y no tienen el don de la exhortación, y lo que hacen es que dan duro como si fuera una espada. Este don también ayuda a la persona a identificar pecado como el egoísmo o el orgullo. Si yo tengo el don
de exhortación, exhortándolo a cualquiera de ustedes, yo me puedo dar cuenta si en usted hay orgullo o hay egoísmo. ¿Sabía usted eso? La persona que tiene ese don se puede dar cuenta cuando comienza a exhortar a una persona, si esa persona tiene orgullo o tiene egoísmo. También puede explicar las bendiciones de obedecer a Dios, advertir sobre las consecuencias de la desobediencia, fortalecer a los débiles de espíritu, insistir en que otros actúen de acuerdo con la verdad bíblica. Es el que tiene el don de exhortación. Ayuda a los demás a pesar del pesimismo y el optimismo. ¿Sabe lo que es pesimismo y optimismo? Usted sabe que cuando una persona es pesimista, en cada oportunidad que Dios les pone en la vida, ellos ven una dificultad. Ese es el pesimista. El pesimista no le ve nada positivo a nada de lo que Dios le pone por delante. Y hay gente que Dios le pone, por ejemplo, vamos a poner lo más sencillo, un negocio en la mano. Y dice, no, a mí me va a ir mal, yo siento que voy a fracasar. Ellos están sintiendo que van a fracasar sin haber puesto el negocio. Eso se llama pesimismo. Y nosotros no podemos ser pesimistas. El que tiene el don de exhortación puede ayudar a ese tipo de personas que son pesimistas, porque lo pone a ver las cosas como tiene que verlas, no como él la ve, desde el sentido de vista pesimista. También puede ayudar. Usted sabe que el optimismo en ciertas ocasiones es mejor que el pesimismo. El optimista es diferente. El optimista en cada dificultad ve una oportunidad. Cuando las cosas se tornan difíciles, ahí es que el optimista ve las cosas buenas. Número 12. Don de repartir. El don de repartir o de repartición es la capacidad de identificar las necesidades financieras de los demás y ayudar a satisfacerla. Este don requiere generosidad, pero no es necesario ser rico para ser generoso. ¿Escuchó eso? Amén. Esa cita. Se lo voy a volver a repetir porque este sí que está bueno, este don. Don de repartir. El don de repartir o de repartición es la capacidad de identificar las necesidades financieras de los demás y ayudar a satisfacerla, no solamente de poderla ver. O sea, él le identifica, el que tiene ese don identifica el que tiene necesidad, pero no solamente lo identifica, sino que busca la manera de satisfacer esa necesidad. Por lo menos si no puede satisfacerla toda, trata de colaborar. Ese es el que tiene el don de repartir. Este don requiere generosidad. O sea, requiere que uno sea generoso, que no sea mezquino. Requiere. También se entiende que uno no tiene que ser obligatoriamente ser rico para ayudar. Sí, porque vemos muchas personas que decimos, yo quisiera tener para ayudar. Pero en lo poco que tú tienes, si tú quisieras ayudar, puedes ayudar. ¿O no es así? Amén. El que no ayuda a lo poco, imagínese teniendo mucho, menos va a ayudar. Menos. Porque el Señor dice, si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Si de 20 pesos nosotros no podemos dar 2 pesos de ofrenda, imagínese si tuviésemos 1.000.000, menos vamos a dar. ¿O no es así? O sea, que la gente, el que no le gusta dar, le busca la quinta pata al gato. Y miles de excusas. Pero el que tiene el don de repartir, lo hace con amor, con generosidad. Recuerden, no es necesario ser rico para uno repartir. En la Biblia los dones espirituales son otorgados para edificar a otros, no para uno mismo. Dios elige los dones espirituales, no a las personas. Dios elige los dones espirituales, no a la persona. O sea que Dios eligió un don para mí. O sea, Dios no me está eligiendo a mí como persona para que yo me crea la gran cosa. No, Dios me está eligiendo a mí y me da ese don para que yo lo edifique a ustedes. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Amén. Bueno, si están entendiendo, entonces usted tendrá una responsabilidad de aquí en adelante. Don de presidir es el número 13.
el don de presidir o el don de liderazgo es un don espiritual que aparece en la Biblia en Romanos 12:8 y 12:28. 1 Corintios 12:28. En estos versículos, la palabra griega traducida como regir o gobernar se refiere a alguien que preside, gobierna o atiende a un asunto con diligencia y cuidado. Ese es el don de presidir. O sea, es una persona que está en un liderazgo, está presidiendo, está gobernando o está mandando. Algunas características de los líderes con el don de liderazgo incluyen: número 1, reconocer que su posición es por asignación del Señor y no están bajo su dirección. Y que están bajo su dirección. O sea, que si yo tengo el don de presidir, yo tengo que entender que yo estoy bajo la dirección del Señor y fue Dios que me puso en ese lugar. Número 2, entender que no son gobernantes absolutos, sino que están sujetos a Cristo, la cabeza de la iglesia. Esa es otra cosa que tiene que entender el que tiene el don de liderazgo, el don de presidir. Reconocer que no son más que siervos de Cristo y de aquellos a quienes dirigen. ¿Entendió eso? Amén. Reconocer que somos siervos de Cristo, los que tenemos ese don de presidir. O sea, los que estamos en liderazgo, tenemos que entender que nosotros somos siervos de Cristo y siervos de aquellos a quien dirigimos. Cuando hablo de que somos siervos de aquellos a quien dirigimos, que estamos al servicio. Un siervo está al servicio, siempre está para servir. Y hay gente aquí que se cree que no son siervos, se creen príncipes y se creen princesas, pero eso todavía no ha llegado a nosotros. Todavía no estamos con el rey. Cuando el rey venga a gobernar con nosotros, seremos príncipes y princesas, pero hasta ahora somos siervos, y los siervos están para obedecer las órdenes. Los siervos están para servir. Por eso es que es importante entender esto, hermano, lo que la Biblia dice, para que no choquemos con Dios. A todos Dios nos ha llamado en alguna área de presidir, de liderazgo. Y en cada área que Dios nos coloque a nosotros, estamos para servirle a los demás. No para que nos sirvan a nosotros, sino para nosotros servirle a aquellos que necesitan. ¿Me entienden o no me entienden? Amén. Sigue. Vivir para servir a aquellos a quienes dirigen y no para ser servido o señorearse sobre ellos. O sea que yo tengo que vivir para servirle a ustedes y no para enseñorearme de ustedes. Esa es la palabra que pocas personas la han entendido. Les soy sincero, pocas personas malentienden este verso. Y ellos creen que ellos son los dueños y señores, que a ellos son los que hay que servirles siempre. Y que siempre tienen que estar ahí para ellos. Porque ellos se creen los dueños y los señores. Y no es así, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos que vivir para servir a aquellos a quienes pues Dios ha puesto en nuestras manos para que lo dirijamos. Y no para ser servidos o señores sobre ellos. Tener la capacidad de discernir las verdades, necesidades espirituales de la necesidad sentida de las personas. El que tiene el don de presidir tiene que saber, entender y conocer las necesidades de la persona a quien está sirviendo o liderando. Guiar a otro a la madurez en la fe y a crecer en su capacidad de discernir por sí mismo lo que viene de Dios. Estamos acabando ya. Número 14 dice: don de hacer misericordia. El don de hacer misericordia es la capacidad de sentir compasión por los demás y actuar para aliviar su sufrimiento. Es un don espiritual que se expresa a través de las actitudes y palabras, acciones compasivas. Ese es el don de hacer misericordia. El que tiene ese don siente compasión por los demás. La misericordia es más que un sentimiento de simpatía. Es una práctica que se manifiesta en amabilidad, asistencia a los necesitados,
perdón y reconciliación, trato compasivo a la persona más allá de sus méritos. Mire, el que tiene misericordia no se anda fijando si una persona merece que lo ayude o no. Eso es importante, ¿eh? El que tiene el don de la misericordia actúa más allá de los méritos de la persona. Sí, porque hay gente que dice, a ese no lo ayudo yo, ese no se merece que yo lo ayude. No, el que tiene el don de, ese don de misericordia, hermano, no se fije en eso. Ayuda, siente compasión por esa persona. Entiende que esa persona está pasando por lo que está pasando porque el pecado lo llevó ahí. ¿Me entienden o no me entienden? Amén. Y se compadece. Lo ayuda, necesitándolo o no necesitándolo. Porque hay que entender que nosotros, si nos ponemos a pensar, Dios nos ha ayudado a todo. ¿Lo merecemos nosotros? No. ¿Lo merecemos nosotros? No. ¿Verdad que no? No. De merecer, ¿qué mereceríamos nosotros entonces? La condenación. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Tuvo compasión de nosotros. Y sin importar que lo mereciéramos o no, nos ayudó. Y nos sigue ayudando todavía. ¿O no es así? Amén. Mateo 7:22. Mateo 7:22 y 23. Ya póngase de pie que con esto cerramos. Mateo capítulo 7, 22 y 23. Aún habiendo hablado, hermano, de todos esos dones, que en total son 14, porque pusimos el de lengua y el de interpretación de lengua, lo pusimos juntos. Poniendo esos dos juntos, son 14 dones que hay. Hablando de todos ellos, una persona puede tener los 14 dones juntos. Pueden obrar juntos en una persona esos 14 dones. Pero si esa persona no obedece a Dios, se pierde aún teniendo los 14 dones. ¿Tú estás escuchando eso? Si una persona no obedece a Dios, se puede perder aún teniendo todos los dones. Vamos a ver qué dice Cristo. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Mire, la profecía es un don, ya yo se lo aclaré. ¿Qué es lo primero que dicen esta gente? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Le están haciendo una pregunta al Señor. Es en el día del juicio. Recuérdense que hay dos juicios. Hay uno que es instantáneo cuando la persona muere. Es el que habla Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Y después, el juicio. Cuando una persona muere, se le pasa este juicio. Y esa persona van a querer reclamar. Y reclaman a través de los dones. A ella se les olvidó que aunque tenían dones, ellos también tenían que obedecer a Dios. Al igual que todos nosotros. Y dice, Señor, Señor. Primera pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre? El otro don, ¿y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dice el Señor, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, una persona con todos los dones se puede perder. Tanto el que tiene el don como el que no lo tiene, todos debemos de hacer la voluntad de Dios. ¿Entendieron? Amén. ¿Entendieron? Amén. Así que Dios les bendiga. Vamos a dar gracias a Dios.